Conversamos ahora con el diputado del Partido Socialista, expresidente también de ese partido, Osvaldo Andrade. Diputado, buenas noches. Buenas noches. A la luz de los nuevos antecedentes que han surgido, no solamente boletas, también pasajes pagados al exministro Peñaguilillo, incluso la cuenta de su celular, ¿qué pasaba realmente? ¿Había un equipo de precampaña o de trabajo previo preparando la llegada de Michelle Bachelet? La verdad que no lo sé. Y habría que preguntarle a quienes aparecen involucrados en esto. Lo que yo le puedo contar al respecto es que desde mi condición de presidente del Partido Socialista no tuve jamás una información al respecto. Nosotros nos hicimos cargo, la presidenta, como usted sabe, milita en el Partido Socialista, la candidata entonces, cuando ella llegó a Chile y formalizó su condición de candidata, y financiamos parte del proceso de primarias y después, bueno, las elecciones normales, digamos. Pero que yo tuviese conocimiento de que hubiese un equipo con algún nivel de financiamiento de alguna parte, sinceramente no tengo información. Y lo que sí le puedo agregar es que yo fui a Washington, ¿no? En la etapa previa, aprovechando un viaje que me invitó la ministra Matei como ministra del Trabajo, que tuvimos un encuentro en Nueva York. Le solicité que me autorizara, mire, yo le pedí a la ministra Matei que me autorizara cuando ya habíamos terminado para viajar a Washington. Hablé con la presidenta, me acompañó el senador Lagosbert, tuve la oportunidad de invitarlo además porque él habla inglés y yo no, así que me facilitó el viaje, lo hicimos en tren, y la presidenta entonces no estaba para nada convencida de ser candidata, incluso más, tenía más bien dudas que certezas al respecto. ¿Es verosímil decir todavía que las boletas a Martel eran sencillamente por trabajos profesionales y no eran un trabajo de gente que tenía que armar una campaña? Es que yo no estoy en condiciones de afirmar ni lo uno ni lo otro, no estoy en condiciones de negarlo tampoco, porque tendría que hacer un juicio respecto a un conjunto de antecedentes que no tengo. Mi percepción es que quien debe aclarar eso, usted sabe que yo he sido hace rato de la tesis de que los que tengan algo que decir den un paso al frente y lo digan de una vez por todas y sinceren su comportamiento. Y en consecuencia, si en este proceso de sinceramiento se establece que se prestaron servicios, quedarán claros, y si no, tendrán que explicarlo. No tengo formato para decir una cosa distinta en uno o en otro sentido, ¿eh? Eso respecto de los trabajos, porque pueden haber quienes insistan en que sí los hicieron, no los hicieron, si fueran efectivos o no. Pero es verosímil, en otro plano, que la moneda todavía no hable de una pre-campaña directamente financiada por AIN cuando vemos pasajes pagados, porque usted se pagó su pasaje y además era en el marco... sí, pero después del tren se lo pagó usted solo, digamos. Sí, eso sí. Ya. ¿Es verosímil todavía no reconocer que había una pre-campaña financiada a través de AIN cuando hay pasajes a Nueva York de Peñaguilillo, hay pasajes también dentro de Chile, hay pasajes del equipo que grabó el video, del encargado de redes digitales, hay un celular pagado también a nombre de Rodrigo Peñaguilillo, en una época que no corresponde a los informes? Yo creo que sí, es verosímil, porque es muy difícil hacer pre-campaña o campaña sin candidatura. Y lo que yo le puedo decir, por eso hice presente lo del viaje, que la presidenta, al menos en la época en que yo conversé con ella, no tenía para nada certeza de ser candidata. En consecuencia, por eso no estoy en condiciones de afirmar si este grupo de trabajo correspondía a qué. Es probable que efectivamente, entiendo yo, estaban preparando un conjunto de insumos. Esto no es anormal, ¿eh? Yo, desde que tengo uso de razón de campaña, y le advierto que algún tiempo tengo en esto, siempre ha habido equipos de trabajo programático, previo, qué sé yo. Lo que pasa es que en el pasado no eran financiados, eran más bien de trabajo ad honorem. Pareciera que en este caso esto no fue así. Pero a propósito de la pregunta de pre-campaña, mire, sería bueno precisar qué es esto de la pre-campaña. Porque yo entiendo que hacer pre-campaña es hacer proselitismo en torno a una cierta candidatura. Permítame contarles mi experiencia. Nosotros, el Partido Socialista, hicimos actividades que pudieran ser catalogados de pre-campaña sin candidato, haciendo presentes los temas de desigualdad. Pero eso lo financiamos con nuestros propios recursos. Hablando de financiamiento, ¿es relevante conocer quién le pasaba la plata a AIN para financiar esto? Duda. Sin duda, porque lo que está en tela de juicio aquí no es la formalidad, ¿ah? De que yo le hice una pega, hice un informe, me hicieron un contrato y por ese contrato elaboré una boleta. Eso no está en discusión, porque es un procedimiento relativamente usual, no digo en la política, en general, en cualquier orden de cosas. Lo que es importante es saber de dónde provienen los fondos, porque no es baladí ese dato, sin lugar a dudas. Es algo que a mí me parece... Ustedes saben, nosotros somos intervinientes en este procedimiento, somos querellantes, y en consecuencia, a pesar de no tener ninguna información privilegiada, porque sabemos lo que sabe todo el mundo, mientras no tengamos acceso a los antecedentes, y siempre son muy lentos.
Pero para nosotros es muy relevante saber de dónde provienen los fondos, sin lugar a dudas. Hay un dato que ya se conoce. Sabemos que SQM, la empresa del ex yerno de Pinochet, es uno de los que entregaba fondos a AIN. ¿Le parece grave esa situación que en el fondo SQM, la empresa del ex yerno de Pinochet, le está entregando dinero a la empresa de Martelli que financiaba todo esto? Lo digo de otra manera, a mí no me gusta para nada ese procedimiento. Creo que hay métodos institucionales perfectamente viables hoy día con la nomenclatura legal que tenemos para haber evitado la configuración de un entramado que tiene que dar mucha explicación, que hasta ahora no las conocemos todas, de un entramado que estableciera un mecanismo de financiamiento. Se lo digo de otra manera, cuando la presidenta llega a Chile y anuncia su condición de candidata, el Partido Socialista recurrió a sus recursos. ¿Y quién debe dar explicaciones por ese entramado? ¿Quién estaba a cargo de eso? Si era Rodrigo, si era Martelli, esa parte no la sé. Yo le quiero advertir a usted con la más absoluta certeza y con toda sinceridad que yo jamás, hasta la fecha en que la presidenta llegó a Chile e inició su proceso de primarias, jamás tuve una conversación, presidente del partido de la candidata, jamás tuve una conversación con ninguno de ellos. Ahora, por eso no tengo mucho más eso respecto de la pre-campaña. Pero es sostenible que se diga que tanto la presidenta como su entorno no sabían una vez que ya estaba en campaña, y se lo pregunto porque hoy día Tele 13 da a conocer nuevos antecedentes en que hay plata que va desde AIN a la empresa que funcionaba como centro de operaciones del comando, y después de vuelta se devuelven en cuotas ese dinero. ¿Nadie sabía de eso? O sea, ¿No hay una explicación que debiera conocer desde la candidata a su entorno? La pregunta que usted hace tiene una respuesta muy simple. Por supuesto que hay no una, hay varias personas que tienen que haber conocido eso, porque cualquier entramado de esa naturaleza supone la participación de varios. Ahora, desde mi experiencia, le puedo contar de que no es nada anormal que la candidatura no esté al tanto de estas cosas. Porque usualmente las candidaturas lo que hacen es delegar ese tipo de actividades, hacen un acto de fe. Y de pronto estos actos de fe, como se ha demostrado, puedan ser de una cierta ingenuidad. Pero no es anormal que esto suceda. Deje de contarle por ejemplo, la presidenta nunca supo, hasta que alguna vez en una conversación yo le señalé cuál había sido el aporte en dinero del Partido Socialista a la candidatura, tanto en la primera o segunda vuelta. No tenía por qué saberlo además. Tanto es así que yo se lo informé. Y se lo informé a título de mero conocimiento, no con ningún otro afán. No es tan raro esto, ¿eh? Me llamó la atención hoy día una frase suya, cuando usted decía que parece que el presidente del Partido Socialista de entonces, es decir, usted, tenía razón al no haber autorizado a estos parlamentarios que fueron a respaldar al entonces ministro del Interior, Rodrigo Peña y Lillo. ¿Qué quiere que le diga? Los porfiados hechos me dieron la razón, tan simple como eso. En aquella ocasión yo señalé que a mí me parecía un error que los senadores fuesen a hacer un respaldo en circunstancias que ya se había generado una cierta controversia entre el presidente del Partido Socialista y el señor ministro del Interior, de la siguiente naturaleza, y lo he señalado en reiteradas ocasiones. Tuvimos un distinto diagnóstico de la profundidad del problema, y cuando hay distintos diagnósticos hay soluciones diferentes. Yo siempre fui de la tesis de que esto era imposible, que no se supiera en su integridad y que había que hacerse cargo de ello, y eso significaba asumir el paso al frente y decirlo, sincerar la condición, etcétera. Los senadores de mi partido entonces lo entendieron de otra manera, como que era una controversia mía con el gobierno. Sí, pero una pregunta, ¿debió haber dicho entonces antes Rodrigo Peña y Lillo, AIN me pagó pasaje a Nueva York, me pagó pasaje en Chile, me pagó hasta el celular? Cuando yo he dicho que a mí me parece que la peor forma de cómo se ha tratado este tema es, y asumo la paternidad del concepto, la tesis del goteo, en que todos los días nos estamos enterando de nuevas cosas, creo que eso es, desde el punto de vista político, lo más nefasto que puede haber. Porque en vez de estar conversando de temas que son relevantes, lo que estamos hoy día, y por favor, las notas de prensa son absolutamente decisivas, es solo hablar de estas cosas. A esto agreguemos ahora la FIFA y qué sé yo, un montón de cosas más. Pero usted comprenderá que, permítame darle un ejemplo, yo estuve hoy día en mi distrito con los profesores, están preocupados por el proyecto de ley, pero usted comprenderá que la centralidad
¿valdría la pena que yo le viniera a contar algo de eso a usted cuando todo el mundo lo que está preocupado es qué va a aparecer mañana de boleta? Diputado, y cuando usted habla de la teoría del goteo, ¿la moneda sigue en esa teoría? ¿No debería de una vez por todas la moneda recopilar toda la información necesaria y entregarla para dejar esto de las explicaciones ante revelaciones por goteo día a día? Pero para eso se necesita que las personas que tienen la información la entreguen. Por eso cuando yo esgrimía esta teoría, o esta hipótesis del goteo, como usted quiera nombrarlo, decía, los que tienen la información den un paso al frente y sepamos de una vez. Y una vez que hagamos el inventario de la información, por decirlo de alguna manera, enfrentemos el problema. Pero, diputado, pero hay varios de los que recibieron pagos de AIN que hoy son todavía funcionarios en puestos muy importantes del gobierno. Mantengo mis dichos en ese sentido. No, yo creo que estén en el gobierno o no estén en el gobierno, debieran sincerar la situación. ¿Y ellos deberían mantenerse en el gobierno? Depende de la explicación que den, pues. Por favor, yo en esto no generalizar es lo peor que uno puede hacer. A lo mejor hay gente que prestó un servicio, el servicio fue razonablemente recibido y se le pagó por aquello y por eso no va a haber que condenar a nadie. Pero en aquellos casos que por el contrario hubo objetivamente una truchería, yo creo que esa gente, si se comprueba aquello, no debería estar en el gobierno. Camilo Escalona decía que estaban tratando de hacer pasar por pre-campaña financiamiento irregular. ¿Usted comparte esa frase? Si se construyó un entramado para construir un fondo de financiamiento de actividades de proselitismo sin conocimiento ni autorización de la candidata, de una candidata que ni siquiera lo era todavía, como ella misma como lo dijo el vocero, yo creo que efectivamente eso fue una actuación completamente irregular. Y es irregular además porque no era necesario. Y yo permítame decirlo esto, porque también he dicho que esto de las boletas, porque todo el mundo dice, y a mí me preocupa, todos lo hacen, eso no es verdad. Todos hacen estas cosas, no es cierto. Todos hacen pre-campaña, mentira, no es verdad. Uno puede ser electo parlamentario sin recurrir a estas cosas. Ha sido mi tesis desde el inicio y en consecuencia es perfectamente posible generar un debate nacional que tenga el carácter de un debate político y que pueda incluso ser un sustento de pre-campaña sin necesidad de recurrir a estos mecanismos. Para eso están los partidos. Diputado Osvaldo Andrade, muchas gracias por habernos acompañado hoy en CNN Prime. Gracias a usted, que estén muy bien. Buenas noches.